Fijaros el título del escrito: Reflexiones para molestar. Denuncia la mentira organizada desde el 18 de julio de 1936 en España. En otro artículo que se llama ¿Habrá que engrasar los borceguíes? Los borceguíes, supongo que algunos saben lo que son los borceguíes. Bien, los borceguíes eran unas piezas de, como una sobrebota de cuero que se ponían y que se usaba sobre todo cuando iban al ejército los soldados, para proteger las botas. Resulta que los borceguíes, por cierto, era un trabajo exclusivamente de judíos. Aquí en Sevilla hay una calle que se llama la Antigua Borceguinería, que es la calle que hoy se llama Mateo Gago, porque ahí estaban los que hacían los borceguíes. Y fijaros, esta chica, que no es española de nada, pero ella titula un artículo: ¿Habrá que ingresar los borceguíes? Esto se decía cuando la gente pensaba que podía haber una guerra, porque los borceguíes eran muy duros, tenían que engrasarlos para ponérselo. Entonces, era una frase hecha de cuando la gente decía, veremos a ver si hay guerra. Entonces decían eso. Bueno, pues en ese artículo ella advierte del peligro de transformar una guerra civil en una guerra internacional. Y de hecho comenta: dejé España con intención de regresar más tarde. O sea, vino porque se ofreció voluntaria para infiltrarse en las líneas franquistas, para encontrar a un líder francés que no sabía dónde estaba. Y esta chica, porque es que era una chica, se ofrece voluntaria para meterse en las líneas franquistas. No la aceptaron y entonces ella vino con las brigadas internacionales. No estuvo mucho tiempo y se fue. Y entonces cuando escribe esto dice: dejé España con intención de regresar más tarde. No he hecho nada. No sentía ninguna necesidad interior de participar en una guerra que no era como al principio me había parecido, entre campesinos hambrientos, propietarios terratenientes y un clero cómplice, sino una guerra, escuchad, entre Rusia, Alemania e Italia. Fue una mezcla de anarquista y de beata. Y entonces, por eso la llamaron la Virgen Roja. Bueno, pues yo ya, una vez dicho esto, voy a hacer ahora simplemente una reflexión